Ya. Ok, entonces hoy día vamos a hablar de los factores que hay que considerar para tomar la decisión de cosecha. Aquí. Bueno, lo primero que hay que considerar que en el caso de la uva de vino, la cosecha generalmente se hace en una sola pasada, que es distinto a quizás la uva de mesa, que se puede pasar cosechando más de una vez, o algunos otros frutales. Entonces, al final, la decisión de cosecha es un compromiso, o sea, es un poner en la balanza distintos factores, entre los que está la disponibilidad de mano de obra o de la máquina cosechadora, ¿cierto? La disponibilidad de las cubas en la bodega, el clima, la presión de peste de enfermedades y la madurez de la uva. El momento en que vamos a cosechar es probablemente una de las decisiones más difíciles durante la producción, y es básicamente porque es complicado, como habíamos conversado, ¿cierto?, evaluar la madurez de la uva, porque dentro de un viñedo hay mucha variabilidad. Y dentro de esa variabilidad también es muy difícil predecir la calidad del vino que voy a lograr dado algún parámetro. Por ejemplo, puede ser, el más fácil es azúcar, ¿cierto? Porque el azúcar se fermenta y termina en alcohol, y esa conversión está súper definida y súper estudiada. Ya en fondo son, eh, básicamente uno multiplica los Brix por 0,55 y te da el alcohol probable. Hay un montón de tablas que se pueden revisar. También es 16 gramos o 17 gramos de azúcar por grado de alcohol. ¿Ya? Entonces, para hacerlo simple, si tuviera 160 gramos o 16 Brix, que son 160 gramos por litro de azúcar, me va a dar 10% de alcohol probable. ¿Ya? Hay un montón de cálculos que se pueden hacer ahí. Pero, de nuevo, tenemos que considerar que la variabilidad entre el viñedo es muy difícil, o sea, es mucha, y es difícil hacer una buena estimación. Y lo otro es que ya habíamos conversado que el vino es más que agua y azúcar, ¿cierto? O a pesar de que esos son los principales componentes, lo que da la diferencia en la calidad son otros factores. También hay que considerar que una vez cosechadas las uvas, ya no maduran más, ¿cierto? No mejoran en sabor, no mejoran en color, en contenido de azúcar, en nada de eso. Eh, Eso, ¿se acuerdan que yo les dije que la uva no era climactérica? Entonces, post cosecha no sigue madurando. Existen algunos estilos de vino, sí, en que se cosecha y se procesa mucho después. Por ejemplo, los vinos asoleados, en que se cosecha y se dejan los racimos al sol para que se deshidraten. Algunos vinos dulces también, que se cosecha y se deja colgando. Y en ese caso hay una diferencia, ¿ya? Pero en general, la uva se cosecha y se procesa el mismo día o muy rápido. Por otro lado, si yo me demoro en la fecha de cosecha, o sea, si no cosecho, me atraso, pueden haber problemas como desgrane, que es que se empiezan a caer los granos de uva de los racimos. Y hay algunas variedades que son más susceptibles que otras. Por ejemplo, Malbec es bien susceptible al desgrane. Entonces, cuando está muy maduro, se empiezan a caer las bayas, y es un problema, por ejemplo, en la cosecha máquina, ¿ya? Porque la máquina va golpeando la, va golpeando la hilera a medida que va cosechando, ¿cierto? Entonces se van cayendo los granos de más adelante. Eh, Otro problema puede ser que a medida que va madurando la fruta, está más susceptible al daño de insectos y aves, o ratones, o qué sé yo, perros se lo pueden comer, etcétera, a la deshidratación, y lo que hace que baje la calidad, bajen los kilos, etcétera. Entonces tampoco puedo esperar eternamente para una cosecha. Entonces, generalmente se definen estándares o parámetros deseados. Y estos parámetros van a depender del vino, del estilo de vino que se quiera hacer, de preferencias de la bodega, el enólogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante algunos parámetros
como típicos, pero cada bodega tiene sus parámetros que dicen, no, yo esto lo cosecho con tantos bricks, lo cosecho cuando tenga esta acidez, cuando tenga este pH, etc. Entonces, para poder tomar esta decisión de cosecha en base a parámetros definidos, es importante ir muestreando cómo está la madurez de la uva en forma periódica. Antes de pinta no tiene ningún sentido comenzar los muestreos. Entonces siempre se parte después de pinta, ya que es cuando se empieza a acumular el azúcar y todos los otros compuestos que ya vimos. Entonces, antes de pinta, como les digo, no tiene ningún sentido. Y finalmente, como dice acá, hay otro factor involucrado en la fecha de cosecha, que pueden estar no directamente relacionados con la madurez de la uva. Como por ejemplo, cada vez es más importante la disponibilidad de mano de obra. O sea, uno puede tener definido que voy a cosechar este cuartel cuando tenga 24 bricks, pero si no tengo gente, ¿cierto? Tengo que cosecharlo antes o después cuando tenga la disponibilidad de gente o de máquina. Ya lo mismo con la lluvia, o sea, como este año, para el 30 de abril, ¿se acuerdan que habían pronosticado una lluvia como de 80 milímetros que iba a caer y al final no cayó ni una gota ese fin de semana? Bueno, hubo muchas bodegas que ese viernes cosecharon muchos de los vinos que les quedaba, o sea, de la uva que les quedaba, pensando en que iba a llover. Entonces, la decisión de cosecha ahí fue más que por parámetros de estándares de calidad, fue por este peligro de lluvia y que después de eso la fruta se iba a echar a perder. Eso fue muy importante, por ejemplo, en la zona de costera, Casablanca, Lleida, que aparte ya habían sido súper afectados por la lluvia el 30 de enero. Entonces, a pesar de que como había sido una temporada más bien fresca, que había costado que madurara la fruta, tuvieron que cosechar igual más. Y después más encima no llovió, así que fue una lata eso. Entonces, los otros factores que pueden influir en nuestra decisión de cosecha, es muy importante la sanidad de la fruta, ¿cierto? Si la fruta ya se está deteriorando por cualquier razón, ya sea botritis, oído, daño de insectos, daño de pájaros, etcétera, de repente hay que entrar y cosecharlo. Fue lo que pasó este año con la lluvia del 30 de enero. Muchos cuarteles, especialmente en la zona de Nancagua, San Vicente, esa zona, cayó mucha agua, más de 100 milímetros, y habían variedades que son más sensibles, como por ejemplo Syrah o Merlot, que como ya estaban madurando, ya tenían azúcar, se vieron muy afectadas por esta lluvia y hubo que cosecharlas nomás. Y esa fruta entró con grados Brix bajos, lo que daba un alcohol probable bajo, que entró verde, etcétera, pero hubo que cosecharla y después se mezcla con otra fruta más madura. Entonces, esos factores son súper importantes en algunos momentos, ¿ya? Hablamos entonces de la enfermedad de presión de insectos, después las previsiones meteorológicas, lo que les contaba, pues la lluvia que estaba anunciada para el 30 de abril y que nunca fue, obligó o hizo que muchas bodegas terminaran de cosechar apurado. El siguiente tema, el espacio disponible en la bodega, es cada vez más importante también. Y esto se hace complicado especialmente cuando más o menos como entre mediados y fines de marzo, que es cuando ya han cosechado todos los blancos, están cosechando los tintos, hay un momento en que las bodegas están llenas y a pesar de que la fruta esté madura, no la cosechan porque no hay espacio en la bodega para procesarla. ¿Ya? Entonces eso también es un factor que afecta la decisión de cosecha. Y finalmente, el tipo o estilo de vino que se elaborará, por ejemplo. Un chardonnay varietal, ¿cierto? Que está pensado para tomárselo dentro del año o los 2 años. En general se cosechan más temprano que un chardonnay que está pensado en guarda, por ejemplo, o fermentación en barrica, que se cosecha con una madurez mayor. Entonces eso también va a afectar la fecha en que yo cosecho. Otro ejemplo puede ser la producción de vinos rosados, por ejemplo, ¿cierto? Los rosés de Syrah se cosechan con 21, 22 brix, pero un Syrah para vino tinto de guarda se puede cosechar con 24, 25 brix. Esa diferencia de brix puede ser 3, 4 semanas. En general, en la época de marzo,
la fruta va subiendo como un Brix a la semana, en marzo, ¿ya? En abril es menos, en febrero puede ser un poquito más, qué sé yo, pero como si quisieran tener como una relación de, hoy día hice tomé Brix, me dieron 21, yo quiero cosecharlo con 24, eso significa que son 3, 4 semanas más para la cosecha. ¿Mm? Entonces, ¿qué parámetros son los que medimos en la fruta para determinar la cosecha? El primero, ¿cierto? Bueno, perdón, hay parámetros cuantitativos, ¿cierto? Que yo puedo medir, como son el contenido de azúcar, el pH, la acidez titulable, pero también hay parámetros que son subjetivos, como los aromas, los taninos, principalmente aromas y taninos. Eh, Acá este gráfico lo hemos visto un montón de veces y podemos ver cómo, ¿cierto? Recordar cómo el azúcar se acumula, cómo se va acumulando el color, cómo después de un momento de terminar la etapa 3 y esto que conversábamos de si existía una etapa 4 que era de sobremadurez, en la sobremadurez se va perdiendo agua, lo que hace que las bayas se deshidraten, y si se deshidratan se concentran los azúcares, se concentra la acidez, se concentra el potasio, eh, se va degradando la película, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En esta etapa de senescencia hablamos de todo eso, eh, etcétera. Entonces, esto es importante porque acordarse de este gráfico o acordarse que la fruta, ¿cierto?, madura más o menos hasta los 21, 22 Brix, hasta eso, hasta ese nivel acumula azúcar, y después de eso ya no hay más acumulación, sino que si sigue aumentando los Brix es por deshidratación. ¿Y por qué es importante? Porque hay veces en que por alguna razón, por mal manejo, o por ejemplo por exceso de carga, o por una temporada complicada, o por presencia de virus, que la madurez no es la óptima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Eh, Puede ser que la fruta no esté madurando en los términos de los fenoles, de los taninos, ya que cuando uno prueba la uva se siente muy tánica, muy verde todavía, pero sin embargo, por otro lado, ha acumulado el azúcar necesario, ¿ya? Hay veces que, eh, y eso lo van a ir aprendiendo con el tiempo, pero hay veces en que esperar más la fruta va a significar que se deshidrate y que aumente aún más la concentración de azúcar, va a significar que se concentren los ácidos también por la deshidratación y que y que se concentre también el potasio, por ejemplo. Entonces va a terminar con un pH muy alto, con acidez, con mucho azúcar, pero con la fruta verde, con un desbalance muy eh, que va a afectar la calidad del vino. Entonces, tener en consideración, ¿cierto? Estos factores, cómo van a afectar, cómo afectan por separado y en conjunto, esperar la madurez, es súper importante. ¿Okay? Entonces, medidas cuantitativas para determinar la madurez, o sea, cosas que se pueden medir. Básicamente el azúcar, los ácidos orgánicos y el pH. ¿Okay? Y recuerden que hablamos de una madurez tecnológica versus la madurez fisiológica. La madurez, y que la madurez fisiológica era un término que se mal utilizaba mucho en vitivinicultura, ¿cierto? Que te pueden decir, no, es que quiero esperar la madurez fisiológica para cosechar. La madurez fisiológica, ya lo dijimos, se logra o se alcanza en pinta. La madurez fisiológica es cuando las semillas están listas para germinar. La madurez tecnológica es la que se refiere a la relación entre azúcar, acidez, color, tanino, etc. Entonces, recordemos que a medida que pasan los días después de flor, esto, ¿cierto? A medida que llegamos a la pinta, el contenido de ácido comienza a disminuir y el contenido de azúcar comienza a aumentar. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos medir. El azúcar es fácil de medir en el campo y se puede medir con un refractómetro. Si nosotros medimos con el refractómetro antes de pinta, igual vamos a tener un número, ¿ya? No sé si ustedes han usado un refractómetro, pero va a marcar 5 o 6 Brix.
que no son de azúcar, sino que son de ácido, básicamente. Pero de Pinta en adelante, lo que más se acumula en la valla, ¿cierto? Es Brix, o sea, es azúcar, perdón. Entonces los Brix tienen una relación muy fuerte con el contenido de azúcar y nos permiten tomar la decisión respecto a la cosecha en base a esto. ¿Qué más? Un grado Brix el grado Brix es la medida que se usa para, para medir la madurez. En general, en todas las bodegas se habla así. En todos los viñedos se habla así, porque en la bodega después se habla en densidad, ¿ya? Y no puse una diapositiva de densidad, pero les puedo explicar. Pero en el campo, los grados Brix, un grado Brix corresponde a 1 gramo de azúcar en 100 gramos de jugo de uva, ¿ya? Entonces, si mi fruta tiene 24 Brix, tiene 240 gramos de azúcar por litro, ¿ok? Sí, está bien. 240 gramos de azúcar por litro. La densidad es una forma de cómo medir la madurez en la bodega. Para eso se usa un densímetro y ese densímetro después se ocupa durante toda la fermentación, como para hacer el seguimiento de la fermentación. Cuando el jugo que tengo yo tiene azúcar, la densidad es mayor de 1, que 1, ¿ya? Entonces, 1, o sea, agua tiene una densidad de 1000, según los densímetros. 1000 es el agua pura, ¿ya? Cuando yo cosecho la uva, con 24 Brix tiene más o menos 1096 de densidad, ¿ya? Y a medida que va fermentando, la densidad va bajando porque se va transformando azúcar en alcohol, ¿cierto? Y el alcohol tiene una densidad menor que el agua. Entonces, cuando termina la fermentación, la densidad del mosto, o del vino en este caso ya, cuando termina la fermentación, la densidad es como 990, 980, por ahí, ¿ya? Entonces, cuando hacen los seguimientos, si trabajan alguna vez en una bodega y le mandan a tomar densidades para ver cómo es la fermentación, van a partir en 1100, 1096, y de a poco va a ir bajando. Ese típico gráfico que habíamos visto de la cinética de la fermentación, eso es en base a densidad, ¿cierto? Entonces va bajando la densidad y en un momento llega a transformar todo el azúcar en alcohol, que es como en 980 de densidad, ¿ya? Pero en el campo se mide en Brix con un refractómetro. Existen también refractómetros, creo que acá había una foto, claro, este de acá. Existen refractómetros digitales, que son más exactos, pero en general un refractómetro común y corriente de mano que se ocupa en el campo da suficiente precisión. Lo que sí es importante utilizar lo que se llama un refractómetro compensado para la temperatura, que son automáticos, se compensa automáticamente dependiendo de la temperatura y te da la medición exacta. Si no tienen eso, tienen que corregirlo según una tabla. Entonces, cuando compren un refractómetro con compensación de temperatura. Ya. Bueno, si bien es fácil medir los azúcares en el campo, ya dijimos con el refractómetro, la simple medición de azúcares con el refractómetro no es suficiente para no es suficiente para la decisión de cosecha, ¿cierto? Tenemos que considerar otros factores. Y aquí también lo vimos en la clase anterior, cómo se acumulaban los azúcares y cómo se acumulaban, por ejemplo, los compuestos aromáticos y los distintos compuestos aromáticos. No hay una correlación directa, ¿ya? Entonces no es siempre con tantos Brix voy a tener el aroma que estoy buscando. Entonces, eso puede cambiar de año a año y también cambia con las distintas variedades. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración al momento de cuándo voy a definir mi cosecha. Respecto a los ácidos orgánicos, esto uno no lo mide en el campo, pero con el tiempo uno ya va aprendiendo qué tan ácido, qué tanta acidez tienen las frutas, pero se mide en el laboratorio. Y lo que se mide es lo que se llama la acidez titulable, ¿ya? O sea, se hace una titulación para determinar la cantidad de ácido que tiene el jugo o la baya. Como habíamos visto, ¿cierto? Los principales ácidos son el tartárico y el málico. La acidez total
se hace una titulación, no sé si lo vieron en química esto, pero no es nada difícil, se ocupa una, una solución, una base, que en este caso es hidróxido de sodio, y con un pHímetro se va agregando el hidróxido de sodio hasta que llega a un nivel neutro de pH. Hay dos formas de medirlo, uno es que llegue a 7, otro que llegue a 8,2, y están las fórmulas, eso no lo vamos a ver nosotros acá, pero se mide en el laboratorio y se calcula la cantidad de ácido. Se habla de acidez total, o acidez tartárica también, y al momento de la cosecha, en general el jugo tiene entre 6 y 8 gramos gramos de ácido de acidez total por litro de jugo, ¿ya? En algunos casos se mide en acidez sulfúrica y hay que hacer una conversión, pero tampoco nos vamos a meter en eso. Pero la acidez total, ¿cierto? Es el contenido de ácidos que tiene el jugo de uva ante la fermentación y se mide con un titulador en el laboratorio. Esto no lo hacemos en el campo, ¿ya? El pH se mide con un pHímetro, no tiene más ciencia que eso, también se hace en el laboratorio en general. ¿Se puede medir en el campo? Sí, existen pHímetros de mano, pero no, la verdad no es algo que afecte mucho a nivel de campo, ya esto es más a nivel de la bodega. Y no existe, menor pH, mayor la acidez en general, ¿cierto? Pero no hay una relación directa, y eso ustedes se acuerdan de química por la capacidad buffer que tienen las soluciones, que no hay una relación directa, ¿ya? Pero el pH, si bien se toma en consideración para la cosecha, es principalmente en términos de que no vaya a subir el pH mucho, porque se acuerdan que yo les había contado ya que los niveles altos de pH mayores a 3,7, pueden influir negativamente en el vino, tanto en la estabilidad microbiana, o sea, son más susceptibles a picarse en términos simples, y tienen también problemas como características eh, como el color, ¿ya? El color de los vinos de pH alto es más como color ladrillo, rojos más apagados, y los vinos de pH más bajos tienen unos rojos más vivos, más violeta, cosas así, ¿ya? Entonces eso también es importante. Acá hay como estándares, ¿cierto? Las variedades blancas, Sauvignon Blanc, Chardonnay, en general se cosechan con pH más bajos, y las variedades distintas se cosechan con un pH más alto. Yo les diría que el pH es como el tercer nivel o cuarto nivel dentro de las decisiones, ¿no? No es que ya tengo que esperar a que llegue a pH 3,6 para cosechar, no es así, es más que nada va como un seguimiento de que no suba mucho el pH para no tener problemas cuando estoy esperando para una cosecha, ¿ya? Después, eso era en términos como objetivos de medición, ¿cierto? Cosas que yo puedo medir con un instrumento. Y después están las mediciones subjetivas, que son básicamente de análisis sensoriales, de sabor, de gusto, de astringencia, etcétera, ¿ya? Entonces, esto simplemente es cosa de práctica. Ya van a tener que ir haciéndolo en el campo. Van probando, van viendo. Eh, van aprendiendo, van conociendo las variedades, cómo van cambiando durante la temporada, y eso la única forma de hacerlo es probando frutas a partir de pinta en adelante, ¿ya? Hay que probar con cuidado porque cuando la fruta tiene como 20 brix, es como comer harta ciruela, ya hay que estar cerca de la oficina comiendo tanto. Eh, entonces, el análisis sensorial, ¿cierto? Tiene eh, tiene como una metodología, ¿cierto? Entonces uno va, toma las bayas, ve que no estén, si están firmes están deshidratadas, ve que tan firme esté la película, muerde la baya, siente el nivel de azúcar, siente la acidez, siente que tan firme está la película. En general, se hace esto que muestra ahí la foto de escupir las semillas para ver qué tan madura están las semillas, entre comillas. Eso estuvo como bien de moda hace unos 10 años, ahora ya como que ha pasado un poco. Estuvo como bien de moda que las semillas tenían que estar totalmente cafés para cosecharlas, pero para que estuviera totalmente café,
y se habla ahí de la madurez de la semilla, nuevamente un error, porque las semillas están maduras en pinta, eh, esperando que estuvieran tan café o crocantes, decían algunos, los vinos terminaban con alcoholes muy altos. Ya eso ha cambiado últimamente, ya no se preocupan tanto de esto. ¿Y por qué se preocupan de la semilla? Porque acuérdense que la semilla también tienen taninos, y los taninos de la semilla tienden a ser más astringentes. ¿Ya? Entonces eso no queremos eso. Entonces, como les digo, esto es una cosa de práctica, ya van a ir aprendiéndolo con el tiempo. Eh, Aquí hay algunas explicaciones, ¿cierto?, de cómo que se masca un poco, después la piel se pone por dentro de los cachetes de la boca, ¿cierto?, para medir la astringencia, porque recuérdense que los taninos precipitan con las proteínas de la saliva, ¿ya? Entonces cuando el tanino es muy alto, como que la boca queda más seca. Entonces de ahí viene esto de pasárselo por dentro de las mejillas, para ver si precipitan los taninos, si precipitan las proteínas de la saliva y nos queda la boca seca. ¿Ya? Entonces todo esto son análisis más subjetivos y que van aprendiendo con el tiempo. Entonces, cuando empiezo yo con las mediciones y cada cuánto tiempo lo hago, como les decía, después de pinta, antes no tiene ningún sentido, y la frecuencia va aumentando a medida que se acerca la cosecha. En general, se va haciendo una vez a la semana, o al principio cada 2 semanas, o generalmente después de pinta, no sé, uno tiene una idea más o menos de cada cuánto tiempo, o sea, de cuándo es la fecha de cosecha histórica del viñedo. Entonces, cuando ya nos vamos acercando a eso, un mes antes, se hace un muestreo, ¿cierto? Para saber en qué nivel de Brix estamos. Y en base a eso se define, ya, voy a muestrar en 2 semanas más, voy a muestrar en 3 semanas más, o a esto le falta un montón, ¿cierto? Qué sé yo. Lo mismo que les decía, más o menos sube como un Brix a la semana. Entonces, si yo hago mi muestreo y me da 17 Brix y quiero cosechar con 24, sé que le falta un montón todavía. Entonces, bueno, tomo esa medición, hago una primera estimación y ahí defino cuándo voy a muestrear de nuevo, y a medida que se va acercando la cosecha, se va muestreando más seguido. En general, se muestrea una vez a la semana, especialmente en las viñas grandes que tienen que muestrear muchos cuarteles, no pueden estar muestreando todos los días, y en las viñas más chicas o los viñedos más chicos, uno puede incluso ir muestreando casi todos los días, si quiere. Pero no, la verdad es que de un día para otro lo que cambia no es mucho. En el caso de quizás de las variedades aromáticas, puede ser más interesante hacer muestreos más seguidos porque efectivamente hay pic de aroma, ¿se acuerdan que lo hablamos de eso? Hay un pic de aroma y después se van perdiendo. Entonces ahí puede tener más sentido, pero por ejemplo un Cabernet que va a hacer fermentación alcohólica, que puede hacer fermentación maloláctica, que después va a estar con maceración postfermentativa, que después va a pasar un año en madera, no hace mucha diferencia cosecharlo el lunes o el miércoles, ¿ya? Pero sí en las variedades blancas o en variedades aromáticas. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta al momento de hacer? Pero Emi, por la rechucha. Bueno, ¿qué otra cosa hay que tomar en cuenta al momento de tomar una muestra? ¿Cierto? Es la variabilidad de los viñedos. Entonces, esto lo cuando ustedes son el viticultor, ¿cierto? Se supone que ustedes conocen la variabilidad de su viñedo. Cuando ustedes, por ejemplo, trabajan para una viña que compra fruta en muchas partes, es más difícil conocer la variabilidad de los viñedos y hay que recorrerlo, caminarlo, o apoyarse en fotos aéreas, fotos de vigor, qué sé yo, pesos de poda, cosas que nos digan qué tan variable es el viñedo. Entonces, esta foto muestra un análisis que se hizo de Brix, o sea, de madurez, en un viñedo, ¿ya? Y acá están separados en clases, desde hasta 24 Brix, y después son clases más chiquititas, 24.2 a 24.6, etc. Pero la idea es que muestra cómo un cuartel es muy variable en su madurez. Y eso fue algo que conversamos al principio. Después, si nosotros tuviéramos este caso, ¿cierto? Tenemos que ahí definir de dónde vamos a sacar la muestra. Pues la vamos a sacar de aquí, la vamos a sacar de acá,
vamos a sacar de todos lados, la vamos a separar, etc. Si este cuartel, por ejemplo, tiene las hileras en este sentido, hace sentido, perdón, eh, separar por sectores al muestrear, ¿cierto? Si las hileras están para allá. Si las hileras están en este sentido, y esto se cosecha a máquina, no hace mucho sentido separar los lugares, porque la máquina corre derecho y cosecha parejo. Pero sí puede hacer, pero sí tengo que considerar en la muestra, tomar de acá, tomar de acá, tomar de todos lados, ¿ya? Que sea una muestra representativa. Esta, por ejemplo, es una foto de Google Earth, de un viñedo, este es en Isla de Maipo, y aquí ya se puede ver, sin tener mayor análisis, se pueden ver diferencias, ya que probablemente están dadas por la profundidad del suelo. Se puede ver que aquí esto es más oscuro, ¿cierto? Esto significa que hay más vigor, y acá se ven sectores con menos vigor, ¿cierto? Sectores más pelados. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera que mostrar este cuartel, ¿ya? En este caso las hileras corren este-oeste, en este sentido. Yo aquí sí tiene sentido, por ejemplo, muestrear esta orilla separada de esta otra orilla, ¿se fijan? Y hacer dos muestras. En algunos casos yo les dije la uva se cosecha en una sola pasada, así es, pero yo sí podría separar esta mitad del cuartel, cosecharla en una fecha y esta otra mitad cosecharla en otra fecha. Mirando esta foto, ¿cierto? Donde este sector tiene menor vigor que este, yo podría aventurar que este sector va a madurar antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque son parras con menor crecimiento, que están más expuestas al sol, que lo más probable es que tengan un estado hídrico más bajo, por un suelo menos profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este sector de acá debería madurar antes que este sector. Entonces, aquí vale la pena, aunque lo cosecha a máquina, porque igual puedo cosechar esta mitad nomás a máquina, porque de nuevo las hileras van en este sentido, vale la pena hacer un muestreo separado, ¿ok? Entonces la variación dentro del viñedo se puede deber a distintas cosas, a características del suelo, como puede ser acá, a la topografía, por ejemplo una ladera, ¿ya? La edad de la planta, puede que haya replantes entre medio, puede ser que este cuartel, si bien en términos de riego es un puro cuartel, puede ser que esta mitad se haya plantado antes o después, qué sé yo. Hay un montón de cosas que pueden generar ruido dentro de mi muestra, ¿ya? Entonces, en un principio, especialmente si ustedes llegan a un viñedo que no conocen nada, es muy bueno, esta foto de Google Earth, uno la puede sacar de cualquier parte del mundo, ¿cierto? De Chile, donde esté en mi viñedo, y puedo tener una idea de cuál es la variabilidad de cada cuartel, y en base a eso hacer las mediciones, las muestras, perdón. Entonces, esta es otra foto de Google Earth, y acá en este caso son laderas, ¿ya? Y acá se fijan, también hay diferencias de vigor, que se ven por colores más oscuros y colores más claros. Ya en este caso, este es un alto, ¿ya? Y este alto, las plantas crecen menos. Esto es un bajo, y las plantas crecen más, porque tienen un suelo más profundo, ¿ok? Entonces, en este cuartel, ¿cierto? Acá se nota también en la orientación de la hilera. En este cuartel yo tengo la posibilidad de cosechar esta mitad en una fecha y cosechar esta mitad en otra fecha. Y de nuevo, viendo esta foto, donde acá se ve menos vigor, uno podría aventurar que este lado va a madurar antes que este lado. ¿Ok? Entonces, el número de muestras a recolectar va a depender del tamaño del cuartel, de la variación dentro del cuartel, de la presencia de enfermedades. Por ejemplo, si este sector que es más vigoroso tiene más botritis, claro, yo también lo tengo que muestrear separado que este otro. ¿Ya? Mientras más variable el viñedo, más muestras voy a tener que sacar. Entonces, por eso yo no les puedo decir ahora, tienen que sacar 20 racimos, 10 vallas, 100 vallas. ¿Se fijan? Eso es algo que van a tener que ir aprendiendo a medida que hacen las mediciones. Entonces, hay tres tipos, en general hay tres tipos de mediciones. Una que es tomar toda la fruta de una planta, otra que es el muestreo de racimo y otra que es el muestreo de bayas. ¿Ya? Todas tienen sus pros y sus contras, y al final depende de un poco del gusto o de la preferencia, ya sea del viticultor o del enólogo que manda a hacer los muestreos. ¿Ya?
Entonces, como les decía, algunos prefieren que traiga el racimo completo, otros prefieren que traigan bayas de mucho racimo. Y después hacer una muestra combinada y moler la fruta junta, ¿ya? Y las dos, como les digo, tienen pro y contra. Lo más importante es que tienen que ser muestras al azar y representativas. Y aquí eh, se genera como una dicotomía entre azar y dirigido. ¿Se fijan? Porque en este cuartel, por ejemplo, este cuartel que está aquí, al azar yo podría decir, voy a sacar de aquí, que por ejemplo se dice ya, yo voy a sacar cada 10 hileras, voy a sacar del cuarto claro. ¿Ya? Entonces, 10 hileras, cuarto claro, 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 10 hileras, cuarto claro. Y en este cuartel, por ejemplo, hacer eso significaría que está sobre representado el sector de alto vigor y subrepresentado el sector de bajo vigor. Entonces aquí es donde uno tiene que hacer un azar un poco dirigido, ¿cierto? Y yo digo, ya, voy a sacar 5 muestras de este sector, o si yo defino que esto es el 40% del viñedo, por decir algo, y esto es el 60%, bueno, voy a sacar 4 muestras de este lado y 6 muestras de este lado. ¿Se fijan? Si es que yo tuviera que cosechar este cuartel completo. Si no, las divido y lo hago por separado. ¿Ya? Entonces, todo eso van a tener que ir viéndolo en el tiempo, cuando vayan conociendo sus cuarteles. La única forma. En general, las diferencias entre el muestreo en el campo y lo que finalmente termina en la cuba es alrededor de un Brix de diferencia. ¿Ya? En general, los muestreos dan un valor, un Brix más alto que lo que termina en la cuba. ¿Qué significa esto? Que el muestreo te puede decir que tiene 24 Brix y después cuando cosecháis termináis con 23. Eso es muy común. ¿Y por qué está dado eso? Porque en general la persona que va a muestrear, en general saca de los racimos más expuestos, saca el racimo más bonito, saca la valla más dulce, y es normal, ¿ya? Eso pasa. Entonces por eso tiene que la persona que muestrea tiene que ser muy consciente de tomar de distintos lugares, de distintos lugares dentro del racimo, de distintos lados de la canopia, de distintos sectores en el campo. Mientras más grande la muestra, más representativo, etc. ¿Ya? De todas maneras, no hay que tomar de las hileras del borde, ¿cierto? De las plantas que están al principio de la hilera, o de plantas que se vean enfermas, a menos que todo el cuartel tenga problemas de enfermedades. Eh, y de nuevo, lo más importante es que sea representativo. Por eso hay algunos que prefieren el muestreo de racimos completos más que de bayas, porque cuando sacan bayas tienden a sacar la más bonita. Pero dentro del racimo, ¿cierto? Si la instrucción es, por ejemplo, saca racimo de afuera de la canopia, de dentro de la canopia, del lado norte, del lado sur, del lado oeste, saca de todos lados, ahí como que uno trata de disminuir la variabilidad al tener racimos de todos lados. Acuérdense que dentro de un racimo ya tengo variaciones de madurez. Entonces imagínense si yo saco puras bayas y la persona que saca solamente las bayas, por decir algo, de la parte de abajo del racimo, que generalmente está más al sol y que está más madura. Me va a dar un valor distinto. Otra fuente de error es la hora en que se saca, ¿ya? Cuando yo saco la muestra temprano en la mañana y cosecho a media tarde, también hay una diferencia por contenido de agua de las bayas, ¿cierto? Y cuando se hace esto más a fines de marzo, principios de abril, hablemos de ya empezando el otoño, también hay un efecto del rocío, ¿cierto? De repente, cuando uno va a sacar la muestra, los racimos están con rocío y tienen agua encima, y eso va a afectar el resultado de mi análisis, ¿ya? Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración cuando se hace la muestra. Entonces, en general, como les digo, se sobreestima la madurez. Eso es lo más común, que el muestreo diga 24 y que después la cuba tenga 23. Eso es lo más común, ¿ya? También puede pasar al revés, que de 23 y chuta, el final en la cuba me dio 25. ¿Y cuándo pasa eso? Generalmente pasa cuando el cuartel tiene muchos racimos con botrytis, ¿ya? La botrytis concentra los azúcares. Entonces, cuando va al muestreador, no saca bayas con botrytis, ¿cierto? Saca solamente las bayas sanas, trae la muestra,
se muelen en la bodega, le toman los bricks, te dice 24 bricks, después se cosecha, por ejemplo, a máquina, la máquina igual cosecha los racimos con botrytis, y en vez de 24 bricks te da 25,5. ¿Te fijas? Entonces ahí también puede haber un fuente de error. ¿Qué otra fuente de error hay? Cuando se cosecha a máquina, en cuarteles que tienen muchos pámpanos. ¿Se acuerdan que el pámpano es el racimo que viene de una yema de un lateral, de una yema pronta? Generalmente esos racimos están mucho más atrasados en madurez. Entonces, cuando yo mando a muestrear, el mostrador, o yo mismo, perdón, saco racimos o saco bayas maduras, ¿cierto? Que vienen de los brotes principales, pero después la máquina, la cosechadora, saca todo nomás, pues saca los pámpanos, y esos pámpanos siempre están más verdes, entonces en vez de ser 24 bricks y medio, termina siendo 23 bricks, ¿ya? Y con una acidez más alta. Entonces, todo eso tienen que tenerlo en consideración al momento de los muestreos. En general, se habla de tomar, estos son como números así como indicadores, o como, perdón, como guía, ¿ya? 100 vallas por cuartel, 20 racimos por cuartel, esos son como números que se ocupan, ¿ya? Meterse, no tomar la hilera de la orilla, ¿cierto? Meterte, no sé, 4 hileras a partir de la cuarta hilera y empezar a caminar el cuartel para allá, para acá, para allá, para acá, sacando vallas de ambos lados de la canopia, ¿cierto? De racimos que estén más adentro, más afuera, qué sé yo, y llevarte esa muestra completa para la bodega. Es importante ser consistente, por último, para tener siempre el mismo error, ¿ya? Ocupar siempre el mismo protocolo, que todas las personas que hacen los muestreos ocupen el mismo protocolo, ya sea o de valla o de racimo, ¿cómo se llama? Tomando de ambos lados de la canopia, de adentro de la canopia, de afuera de la canopia, etc. Obviamente, como en todas las cosas, hay un sesgo dado por la persona que muestrea, entonces mientras más gente esté muestreando, mayor puede ser el error. Acá hay otro par de como parámetros, ¿cierto? Como les decía, cuando se hacen muestreos de vallas, en general la precisión está más o menos un brix, ¿ya? Mientras más muestras tomo, más preciso voy a ser. ¿Se fijan? Y esto también es algo que van a tener que ir viendo durante o sea, a medida que van conociendo cada uno de sus cuarteles. Si necesitan sacar más muestras o menos muestras. Las condiciones climáticas, como les decía, pueden afectar. Si yo tomo un día que hace mucho calor o que estoy al final del ciclo de riego, por ejemplo, o sea, la planta está más estresada, puede que me dé un valor más alto que si yo lo tomo el día después del riego, o un día nublado, o un día que hay rocío o garúa. ¿Se fijan? Entonces, es importante tratar de recolectar las muestras siempre a la misma hora. Ahora, esto es complicado en la práctica, porque, por ejemplo, una viña grande contratan gente, estudiantes, para hacer los muestreos durante la temporada, y una persona tiene que muestrear 10 campos en un día. Entonces, obviamente parte temprano en la mañana y termina tarde en la tarde haciendo muestreos. Entonces, es difícil hacerlos todos a la misma hora, ¿ya? ¿Qué hago una vez que tengo la muestra? Bueno, yo las muestras, cuando las saco, tengo que tratar de mantenerlas frías o frescas, ¿ya? Entonces, lo normal es que se sacan, por ejemplo, una bolsa Ziploc, como la que habíamos visto ahí, ¿cierto? En una bolsa Ziploc, que son más o menos 100 vallas, un poco más. Se saca una muestra Ziploc y se guardan en un cooler, ¿ya? En una hielera, y se detienen en la camioneta. Si estoy en zonas muy cálidas o estoy ¿cierto? Voy a andar con las muestras todo el día arriba de la camioneta, puedo agregarle un poco de hielo al cooler o ponerle uno de estos hielos azules, qué sé yo. Pero la idea es mantenerlas frescas, ¿ya? Y se llevan a la bodega y la idea es procesarla el mismo día. O si no, si las van a procesar al día siguiente, ya sea guardarla en el refrigerador o en un lugar fresco. Existen distintas formas de procesar la fruta. Esta es por ejemplo, una prensa, ¿cierto? Se pone acá la uva acá adentro, esto tiene un plato, y este canastillo tiene ranura, entonces
se prensa y se saca el jugo, ese jugo se decanta y después se hace el análisis. Se puede también meter en una juguera y hacer el análisis, ¿ya? Eso, cuando estamos viendo Brix y acidez, no hay ningún problema de molerlo en una juguera. Lo único que hay que filtrarlo porque queda con mucha pulpa, mucho ollejo, que te puede molestar más que para la medición, por ejemplo, de acidez o de Brix. Molesta si yo lo ocupo con el refractómetro porque me quedan pedazos de ollejo que no me permiten leer, o pues, si voy a ocupar un densímetro, también molesta para el densímetro, ¿ya? Entonces, cuando se ocupa juguera, se filtra eso y se mide. Lo ideal es medir, hacer la extracción y medir de inmediato. Entonces, cuando vamos a valores de referencia respecto al tipo de vino que voy a hacer, podemos ocupar esta tabla. Sparkling son los vinos espumantes o los champán. Los champán se cosechan con una madurez más baja porque buscan tener un grado alcohólico más bajo. Acuérdense que hacen dos fermentaciones, ¿cierto? Hacen una fermentación base y después yo le agrego azúcar para lograr la burbuja y la presión que quiero finalmente en la botella. Y eso se cosechan con menos Brix, tienen una acidez un poco más alta y tienen un pH más bajo. ¿Se fijan? Los vinos blancos se cosechan en estos rangos, con esta acidez, etcétera, los tintos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una guía que se puede ocupar que va a depender del tipo de vino que yo quiero hacer. Mientras más, podríamos decir, mientras más concentrado el vino, mientras más de guarda es el vino, mientras más más madera le voy a poner, por ejemplo, necesita tener una madurez mayor. Sin embargo, este exceso de madurez, o sobre madurez, puede llevar a tener una acidez muy baja y eso me afecta también la guarda del vino y la vida del vino, etc. Entonces, por eso hablábamos de un compromiso entre el nivel de azúcar, el nivel de acidez, la sanidad, etcétera, los taninos, etc. En esta tabla muestra cómo una misma variedad, en este caso Petit Syrah o Durif, que es lo mismo, cosechado en distintas regiones de Winkler, esto en California, ¿se acuerdan? Desde lo más fresco hasta lo más cálido, obviamente se cosechan en fechas distintas, y también podemos ver cómo la madurez o la acumulación de azúcar hay una cierta relación con la caída de la acidez, ¿cierto? Y las zonas más cálidas tienen acidez más bajo, eso es muy normal. Y las zonas más frías tienen acidez más alta, ¿ya? Y eso yo les podría preguntar en la prueba, ¿por qué una zona fría tiene una acidez más alta que una zona más cálida? Y ustedes deberían saber ya por qué, ¿ya? El contenido de alcohol está relacionado con los Brix siempre, y qué sé yo, los otros parámetros también varían según la zona. En general, las zonas más frías tienen niveles de color más altos que las zonas más cálidas. Existen otros sistemas de medición de la madurez y de, en cierta forma, predecir la calidad de los vinos. Uno que es muy común acá en Chile es una empresa francesa que se llama Vivelis, y el sistema se llama Diostem, ¿ya? Les puede tocar que se los nombren en la bodega, ¿ya? Entonces, para que sepan cómo funciona esto. Esto funciona básicamente, se ponen las vallas y se alcanzan a ver las vallas en un plato que va midiendo el peso, ¿ya? Mide el peso y saca una foto y estima el color también. Entonces, en base al peso, al color y los grados Brix que se miden aparte, tiene curvas de acumulación de azúcar y estima cuándo termina la acumulación de azúcar, y en base a esa lo que ellos llaman la carga de azúcar, ellos estiman qué tipo de vino va a lograr, si un vino más de frutas rojas, de frutas maduras, en el caso de los blancos, si son más tiólicos, como lo que se busca, por ejemplo, en los Sauvignon Blanc, o si son más de frutas tropicales, como lo que se puede buscar en un Chardonnay, etcétera. Bueno, entonces este sistema como que ayuda a tomar esa decisión. Y ellos ven
como les decía, a partir de pintas se van tomando estas muestras, se hacen estas fotografías y peso de los racimos, y el sistema tiene curvas que dicen, hay un momento en que ya dejé de acumular bricks por fotosíntesis, y es lo que ellos llaman que termina la carga de azúcar. Y eso lo denominan día cero. Y a partir de ese día cero, te dicen, ya, si tú cosechas en esta parte de la curva, vas a tener tal vino, si cosechas en esta parte de la curva, vas a tener este otro vino, ¿ya? Que hablan de un periodo vegetativo y un periodo de madurez, y creo que acá está. Entonces, cuando termina la carga de azúcar que definen ellos, con sus curvas que han ido desarrollando, ¿cierto? Dependiendo del momento en que yo cosecho, a partir de esta detención de la carga, el vino va a ser vegetal, de frutas rojas, va a ser neutro, va a ser de fruta madura o de fruta sobremadura, ¿ya? Entonces, esta máquina en general la tienen las viñas más grandes, en que les cuesta más hacer muchos muestreos de todos sus cuarteles, y le ayuda en general a lo ocupan más o en mi opinión, tiene más uso en la definición de los vinos varietales o vinos de consumo rápido, porque que son los que buscan esta fruta fresca, fruta roja, fruta fresca, creo que le dicen ellos, el término que usan. No buscan fruta sobremadura, ¿cierto? Entonces, yo con esta curva puedo ir planificando las cosechas de estos cuarteles, ¿cierto? Sin tener que estar midiendo cada 2 días o cada 3 días o cada semana, como habíamos dicho. ¿Ya? Entonces, este sistema que se llama Diostem y que fue desarrollado en Francia, busca ayudar a los viticultores y a los enólogos a tomar la decisión de cosecha en base a los grados Brix y a lo que ellos denominan carga de azúcar y toma de color, etc. ¿Ya? También se está trabajando en el uso esto se está trabajando mucho en muchos aspectos en viticultura y en agricultura en general, al uso de técnicas remotas para poder estimar las cosas, ¿cierto? Ya sea madurez, carga, vigor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, se fijan, esto es un paper bastante nuevo del año 2020, en que buscan no solo un protocolo de muestreo, como le había yo mostrado al principio, ¿cierto? Dependiendo de la variabilidad del cuartel, sino que están tratando de estimar en base a fotos obtenidas de un satélite, ¿cierto? Tratar de estimar cuál es la madurez del cuartel sin tener que ir a medirlo, ¿ya? Entonces, lo que hacen es, hacen un muestreo pequeño, y después con ese muestreo pequeño hacen una correlación con la foto del satélite para ir midiendo la madurez, ¿ya? Entonces, eso también son cosas que van avanzando, cosas que vienen, ¿ya? Hay otros sistemas con fotografía con el celular, ¿cierto? Con sistemas de medición de lo que se llama el infrarrojo cercano. Hay unas máquinas que miden el infrarrojo cercano, que es parecido al termómetro infrarrojo que se está usando ahora en todos lados para ver si uno tiene fiebre, ¿cierto? Es muy similar, que se acerca al racimo, y eso podría medir los Brix, la acidez, el color, un montón de cosas, ¿ya? Entonces se está trabajando mucho en este tema porque es muy importante y es difícil, ¿ya? Porque es muy variable la madurez dentro de un viñedo. Con eso terminamos esta parte y podemos tener un break. Si tienen alguna pregunta al respecto, si quedó claro, si no quedó claro. A mí me quedó claro, no tengo preguntas. Bien. En los materiales también le puse, no me acuerdo si una o dos papers o artículos de difusión, de extensión sobre la madurez, que va un poco más en detalle al respecto, pero como el mensaje final es que la toma de muestra es variable, ¿ya? No hay una regla fija que yo les pueda decir tienen que tomar 100 bayas, ¿ya? Porque tienen que fijarse qué tan variable es su cuartel o su viñedo, y
definir también los muestreos en base al producto que ustedes buscan. Si son vinos de alta gama, tienen que, claro, obviamente, muestrear más seguido que si son vinos más masivos, que, por ejemplo, en los vinos más básicos, podríamos decir, en los contratos más básicos de vinos más básicos, por ejemplo, una producción en Parrón, que produce 50 toneladas por hectárea, el único parámetro que se mide son los Brix, ¿ya? Y el único requisito que sale en el contrato es que la fruta tiene que tener por lo menos 11,5 grados de alcohol probable, y esos son más o menos 22 Brix. Entonces, lo único que mide ante la cosecha es los Brix, independiente del color, de la acidez, de todo eso no está dentro del contrato, solamente los Brix, porque son para vinos masivos, qué sé yo, que no buscan mayor calidad, y solo mide Brix, y se cosecha en base a los Brix. Es importante que tengan en cuenta el gráfico de las etapas de madurez y de la sobremadurez. ¿Por qué? Porque el esperar la fruta para cosecharla, que es algo que hacen mucho los enólogos, tiene consecuencias o tiene factores en contra, como son la pérdida de kilos, la concentración de los azúcares, la concentración de la acidez. Entonces hay que tomarlo en consideración para ver si vale la pena o no esperar la fruta. Cuando ustedes son productores, y especialmente estos productores de hartos kilos, de volumen, ¿cierto? No de calidad, que no les cosechen la fruta después de los 22 Brix que tenían que alcanzar, ¿qué significa? Que cada día que pasa van a ir perdiendo kilos, ¿ya? Y cuando el negocio de ustedes es el volumen, eso es importante. Entonces, también es importante que sepan o que tengan en la cabeza que el máximo de Brix que se alcanzan por madurez o por fotosíntesis es alrededor de 22 Brix. ¿Ya? De ahí para adelante, básicamente es deshidratación. ¿Ya? Entonces, si ustedes están, por ejemplo, ¿y por qué les sirve esto? Si ustedes están, por ejemplo, produciendo y van a vender cantidad, o sea, les van a pagar un precio más bajo y ustedes tienen que producir mucho y les ponen el contrato que tiene que tener 24 Brix, van a salir para atrás. Entonces ahí tienen que pelear, no, yo te lo entrego cuando tenga 22 Brix. Y no más que eso, porque si no empiezo a perder kilos, ¿se fijan? Y si no, también los contratos tienen, los contratos como más de uvas reserva o tipo así, tienen cláusulas de un premio por grado, ya se paga, hay dos tipos de contratos, los de kilo corrido y los con grado. Entonces, kilo corrido es, tú mandáis 24 toneladas, yo te pago 24 toneladas. O sea, 24.000 kilos por 100 pesos, 2.400.000, listo. El que es con grado tiene un premium, que es, por ejemplo, si yo te pago 100 pesos por kilo en base 12 grados. ¿Ya? Si yo lo cosecho cuando tiene 14 grados, hay un diferencial que te pago un extra. ¿Ya? Ahora, en general, ese extra no cubre la pérdida en kilos, en general. ¿Ya? Entonces, ahí está siempre la pelea entre el comprador y el vendedor, que cosecha la fruta, que no tengo espacio, que está verde, que no sé qué. Todo eso lo tienen que tener en su cabeza. ¿Ya? Entonces, son las 9:31. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos, a las 9:45 volvemos para seguir con la segunda parte de la clase.